en este momento. Bueno, entonces, estamos hablando de la tabla de propiedades. Es una tabla que, pues, eh, digamos que nos permite clarificar mucho una metodología que propone Ashby, que se llama metodología de Ashby. Aquí estamos viendo la metodología. ¿Qué es lo que dice él? Cuando yo tengo que seleccionar un material para todo, para los componentes, para diseñar algún componente, entonces yo parto de que hay un sinnúmero de materiales, más o menos 3.000, 4.000 en el mercado. Y en este todos los materiales incluye prácticamente todos, cuáles, los compuestos, los cerámicos, los vidrios, las metalaleaciones, los polímeros, también los refuerzos de los materiales cerámicos, allí también están los materiales naturales, es decir, digamos, toda la clasificación de los materiales que nosotros vimos, más aquellos que quizás no entraron en esa clasificación. Entonces él dice, bueno, listo, usted va a diseñar un componente, requiere seleccionar un material, entonces parta de todos los materiales. En otras palabras, no se limite usted en su cabeza pensando que solo hay un acero, que lo único que existen son aceros. Bien. Entonces, una vez que tengo claro eso, entonces lo primero que hice es traducir requisitos de diseño. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Dice, expresar el diseño por la función, las limitaciones, los objetivos y las variables límites. ¿Sí? Las limitaciones yo las llamo las restricciones, o también las llamo los requerimientos de diseño. Cuando usted tiene un diseño, pues tiene unos requerimientos. Entonces, eso es lo que él dice, que traduzcamos esos requerimientos, ¿sí? Y los expresemos en esto, y además de los traducir a qué, a propiedades. Por eso es tan importante tener claras cuáles son las propiedades y tener claras qué propiedades qué, porque ahí es donde hay la confusión. Entonces usted expresó estos requisitos de diseño y aquí es donde aparece la tabla que me están preguntando. Ahorita vamos a verla. Una vez que tiene esa tabla hecha, donde tiene obviamente todos los requisitos de diseño y los objetivos, entonces empieza a seleccionar materiales, es decir, a partir de esos valores que tiene ahí, que sean cualitativos o cuantitativos, entonces empieza a seleccionar aquellos materiales que los cumplan. Entonces, ese es el paso que llama el selección usando restricciones. Elimina los materiales que no cumplen los requisitos de diseño. Este paso aún no lo hemos hecho. Sí, vamos apenas en este. De ahí, entonces, clasificación usando objetivos. Entonces, de todos los materiales que me sirven, entonces le aplico los objetivos, que el objetivo es organizar el material seleccionado en forma ascendente según el cumplimiento del objetivo a maximizar o minimizar. Y después la documentación, es decir, como aquí es un ranking, es decir, de los materiales que tenía, eh, digamos que aquí usted hizo la tabla, seleccionó usando las restricciones, es decir, de 3.500 materiales, aquí digamos que le quedaron 10. Entonces esos 10 usted los organiza, les rankea según el objetivo. ¿Cuál puede ser el objetivo? La densidad, el peso o una propiedad, sí, que usted haya definido como objetivo. Listo, los organizó de 1 a 10, donde de pronto si quería, digamos, minimizar el costo, entonces el primero sería el más barato y así sucesivamente. Y de aquí entonces se da la documentación, es decir, usted coge el primero e investiga otras condiciones de los candidatos mejor clasificados, es decir, del primero queda investigar quién lo produce, dónde lo produce, si lo hacen aquí en Colombia, no, es que toca traerlo de Estados Unidos o China y sí, es un problema, etcétera. Entonces son todas esas cosas diferentes a, a las propiedades para tener, y después obviamente la elección del material. Para tener esto, que quizás es el paso más difícil, sí, porque aquí tenemos que tener el conocimiento de las propiedades, entonces nosotros diseñamos aquí una tabla. Sí, en primer lugar, él dice que tenemos que expresarlo en términos de función, de restricciones, de objetivos y variables libres. ¿Qué es la función? La función es la propiedad más importante. ¿Qué hace el componente? Para nosotros como ingenieros mecánicos, muchos de los componentes que vamos a diseñar, la función debe ser una propiedad mecánica. ¿Mm? ¿Cuál? Bueno, depende del diseño. Entonces, ¿qué hace el componente? Entonces, por ejemplo, una manguera, ¿qué hace? O una tubería, ¿qué hace? Resistir presión. ¿Sí? Eh, y a partir de eso yo defino la propiedad. Restricciones, los requerimientos que deben cumplirse y no son negociables en el diseño.
¿sí? Es decir, sí o sí. Ah, bueno, yo tengo esa manguera que va a resistir presión, entonces aquí hay asociada una propiedad mecánica, ¿sí? Pero además de eso, esa manguera va a transportar un ácido débil. Entonces, fíjese que como el transporte es permanente, entonces ese material tiene que ser excelente ante los ácidos débiles, ¿sí? Entonces, eso es una restricción, requerimientos que deben cumplirse y no son negociables en el diseño, es decir, sí o sí. Es decir, yo además de que cumpla esta función, esa propiedad mecánica, también tiene que ser resistente a los ácidos débiles porque no se me va a dañar, ¿sí? Y aquí obviamente aparecen un poco de restricciones. Objetivos, ¿qué requerimientos se deben maximizar o minimizar? Entonces, generalmente los objetivos son algo que yo quiero potenciar en el material, ¿sí? O algo que quiero disminuir. Generalmente no es para todo, que los objetivos aquí son la densidad y precio. ¿Por qué? Porque usted siempre va a querer el, digamos, el material más barato y también puede ser que va a querer el material más liviano. Entonces, los objetivos generalmente son esos dos. No significa que no hayan más. Puede haber algunos objetivos aquí. Sí, por ejemplo, yo tengo que tener un material que tenga una alta conductividad térmica. Alta conductividad térmica, fíjese que esa propiedad es cualitativa, cuantitativa, la conductividad térmica es cuantitativa, pero yo estoy dando un valor cualitativo de alto. ¿Qué quiere decir? Como yo no tengo aquí el número, no lo puedo definir como restricción, es decir, yo no puedo determinar un material con esa conductividad térmica, digamos, de, qué sé yo, 108 vatios metros sobre grado centígrado, sino que yo digo alta. Entonces, cuando tengo eso, lo bajo al objetivo. ¿Mm? Y variables libres, ¿qué parámetros del diseño son libres de escoger y no afectan lo anterior? O sea, digamos, el color, la textura, en algunos casos, ¿no? Entonces, sí, esto es más trabajo aquí de los diseñadores. Aquí trabaja más el diseñador, aquí trabajamos más nosotros, ingenieros mecánicos. Bien, entonces, para facilitar esta traducción y teniendo en cuenta esto, yo ideé esta tabla, ¿sí? Como para tratar de aterrizarlo. Entonces, función, lenguaje común, requerimientos objetivos, propiedades, signo y valor. Lenguaje común, tubería, resistir presión, propiedades. Entonces, fíjese que aquí, ¿por qué Ashby lo llama traducir los requisitos de diseño? Porque yo tengo que traducir desde el lenguaje común algo, resistir presión, a una propiedad del material, ¿sí? Que ya sabemos que cuando tengo resistencia a presión, quizás, ¿sí? Tengo, bueno, lo estamos aprendiendo. Ya sabemos que cuando yo digo resistir presión, es el yield strength. Entonces, lenguaje común, resistir presión, propiedad yield strength, signo, ¿cómo debe ser? Mayor o igual, valor tanto. Profe, disculpe. Espéreme un momentico. ¿Dónde está eso? Dígame. Va a ser un ejemplo, ¿verdad? No, no voy a hacer ejemplo porque eso ya hicimos eso en una clase. Simplemente estoy mostrando ¿qué? Algo que me preguntó, ¿sí? Esto ya está en una clase y está grabado en video. Estoy mal. Sí lo vimos, ¿no? Sí, sí, señor. Ok. Entonces, ¿Se ha por montado en ejemplo, YouTube? claro, todo lo que yo hago está montado en YouTube. Entonces, espérenme en un momento que estoy aquí.
Entonces, por ejemplo, si en el lenguaje común es resistir presión, ¿sí? Y yo he calculado, porque sé cómo calcularlo, ya lo estamos aprendiendo, ¿sí? O sea, en primer lugar, ¿qué es el resistir presión? Yo sé que es una propiedad, que es el yield strength. Ah, y entonces yo he calculado eso o por ingeniería inversa he podido determinar el valor y entonces me dice que yo tengo que seleccionar un material o mejor dicho, mis cálculos después con el factor de seguridad me dijeron que eran 250 megapascales. Entonces yo voy aquí a colocar ese valor y aquí le voy a colocar un signo mayor o igual. ¿Qué quiere decir ese signo no, mayor o igual? Que a mí me va a servir cualquier material, ¿sí? Que tenga un yield strength igual o superior a 250 megapascales. Es decir, si yo tengo un material que tiene un yield strength de 251 me sirve. Si tengo un material que sirve un material que tiene un yield strength de 580 me sirve. Si tengo un material que tengo de 1250 megapascales me sirve. Si tengo un material de 249 no me sirve. ¿Por qué? Porque fíjese que el signo aquí es claro, mayor o igual. Entonces la idea es que ustedes con todas esas propiedades que identificaron, ¿sí? Las coloquen acá. No sé si quieren el lenguaje común, si quieren directamente solo propiedades. A mí me gusta que a este nivel ustedes utilicen el lenguaje común para que no se confundan. Las propiedades, el signo y el valor. Ojo que hay algunas propiedades que el signo es al revés, es menor o igual. Por ejemplo, la temperatura máxima, perdón, la temperatura mínima de servicio. La temperatura mínima de servicio siempre va a ser menor o igual, es decir, ustedes requieren materiales que tengan una temperatura mínima de servicio de menos 50 grados centígrados, de ahí para abajo, es decir, que tenga menos 60, menos 70, menos 80 grados centígrados de temperatura mínima de servicio. Entonces, fíjese que este signo acaba de cambiar, porque si le pone mayor o igual, pues entonces usted va a escoger un material con una temperatura mínima de servicio mayor o igual que menos 50, quiere decir que le sirve uno de menos 30 o de 10, ya no le sirve. ¿Entendido?